tardes. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, usted va para la vereda. A que el príncipe José, a ver lo que Dios revela. amén, lo recibo. Amén. Ahora, Padre. Bueno, la conferencia de hoy se llama El llamado de la amada. Fuimos llamados ¿por quién? Por Dios. A través del tiempo hemos tomado a Dios como religión sin oír su voz. Conocíamos de Él por lo que habíamos oído de otros, ¿verdad que sí? Amén. Desde pequeños podíamos hablar de Dios. Pero ahora atendiendo su llamado, ¿ahora cuándo es? Ya. Nos damos cuenta de lo importante que es ocuparse de la lectura. Por eso que tenemos cuadernos y bolígrafos, ¿verdad? Para anotar todo lo que se dice. La exhortación y la enseñanza. Y de esa manera, no solo conocemos al Señor, sino también somos conocidos por Él. Amén. ¿Por qué? Porque tomamos un papel dentro del proyecto Planeta Tierra, dentro de la película de Dios. Por eso que somos conocidos por Dios. A ver, ¿de qué manera actuamos nosotros hacia con Él? Lo recibo. Entonces, dice así: hoy gracias a Dios que pone el querer como el hacer. Hoy en mi corazón, hay en mi corazón unos deseos tremendos de seguir oyendo su voz y transmitirle al mundo lo que Él me dice, compartir este hermoso llamado y unir en una comunión a todos sus maravillosos hijos. Amén. Poner el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Por eso que a veces no podemos, por eso que nosotros hagamos solo lo que Dios quiera, y lo que Dios permita. Porque a veces uno promete las cosas y no cumple. Entonces, que Dios es el nosotros que ponga el querer como el hacer. Lo recibo. Entonces dice: la amada del Señor, doy gracias a Dios por haberme escogido y llamado a la comunión del cuerpo de Cristo, que es en este momento representado por toda la humanidad, Lo recibo. como lo dice en Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26, donde habla acerca de que llamaron pueblo mío al que no era mi pueblo, que era no amada. Lo recibo. Porque Dios en estos tiempos venideros ya está llamando a su pueblo. Amén. Nos ha llamado. Así que Abba Padre por eso. ¿Qué significa llamar? Llamar significa clamar, nombrar, señalar, exclamar. Abba Padre, clamamos Abba Padre, como dice la canción, estamos llamando a Dios papi, estamos llamando papá, como lo llaman los niños a sus padres. No decimos aleluya, porque aleluya es una voz de pedir ayuda, de auxilio. No, ahora decimos gracias Abba Padre, porque tenemos una cercanía con Él. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Aquí habla acerca del llamamiento de Moisés, cómo fue llamado Moisés y cómo él atendió a este llamado. Entonces, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Anótelo para leerlo. Entonces dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Dios. ¿Quién se le apareció? El El ángel de Dios. En una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró. ¿Y qué hizo él? Miró, ¿verdad? Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ahora vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 30 y el 34. Aquí, Hechos capítulo 7, versículo 30, 34. Aquí vemos cómo se explica esta parte de Éxodo. Dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces, viendo Dios que él iba a ver, estaba dispuesto a ver, Moisés miró, se enfocó, prestó atención. Entonces dice: lo llamó Dios de en medio de la zarza.
¿Quién lo llamó? Dios. Ahora es Dios. Es lo mismo. Entonces, y dijo, Moisés, Moisés. ¿Por qué será que repite dos veces? Porque Dios se identificaba así. Porque Dios repite, ¿cuántas veces? 2 veces. Muchas veces. ¿7 qué? 30. Libro histórico de Hechos, capítulo 7, 30, versículo 30. Versículo 30 34. y el versículo 34. Entonces dice, iba a ver, y viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. O sea, dijo presente. ¿Por qué? Porque así como dice también la canción, que cuando allá se pase lista, en el tiempo venidero, Dios quiere que nosotros digamos, heme aquí, que significa presente. Así como cuando tú estás en la clase, fulanito de tal, presente. Si no dice presente porque ya no vino. Entonces nosotros estamos, heme aquí, también clamamos al Señor, como hizo Moisés. Entonces, vayamos a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10, que se llama, Dios llama a Samuel. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice así, era joven todavía Samuel. Dice, el joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, como lo es en estos días también. ¿Y por qué sentido? Bueno, porque ahora, gracias a Dios, ya ha llegado la mano del Señor, pero la verdadera palabra de Dios escasea porque está tergiversada. ¿Por qué? Porque hay infinidad de doctrinas. Entonces en aquellos días dice aquí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, o sea, cuando estaba a punto de dormir, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Dios llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Entonces lo interesante de esto es que no se lo dice una vez, sino que se lo dice 3 veces. Entonces dice, en el siguiente versículo, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Samuel no había conocido aún a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Amén. Dios pues llamó la tercera vez a Samuel. O sea que si le llamaba la tercera vez, lo tuvo que llamar una segunda vez. También lo dice, ¿no? Pero dice, Dios pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y volvió a decir, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Como dice el bendecido Miguel, a veces uno quiere que Dios lo llame, Dios hable con uno directamente, pero Dios te habla por cuántas personas, por el pueblo, distintas diferentes cuerpos, para que la verdad sea de Dios y no de nosotros. De esta manera llama a Dios. Entonces, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Dios llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Entonces, oigan lo que dijo Elí, lo que le dijo Elí. Y si te llamare, dirás, habla a Dios porque tu siervo oye. No es el versículo. Habla a Dios porque tu siervo oye. Entonces así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Dios y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Bueno, y de aquí en adelante empezó el ministerio de Samuel, que como todos saben fue profeta de Dios. Fue el profeta, como en aquellos tiempos no había rey, él presidía al pueblo.
pidieron reyes al pueblo. El pueblo cuando le pidió reyes al profeta Samuel. O a Dios. Entonces, podemos ver que aquí Samuel no le dijo, no estoy, sino que en las 3 veces le dijo, heme aquí. Y fue y se dirigió al sacerdote que le presidía en ese momento, que era Elí. Amén. Fue humilde. Y el bendecido Elí, de la misma manera, le fue humilde con él, o sea, no se puso bravo porque Dios lo estaba llamando a él y a él no, sino que simplemente le dijo lo que tenía que hacer. No había un celo ministerial. No había celo ministerial como existen muchas doctrinas diferentes. Amén. Por eso es que la doctrina de aquí es inigualable. Somos únicos en el planeta, porque las demás doctrinas se dividen y nosotros más bien nos estamos multiplicando. Gracias a Dios por eso. Amén. Entonces, Más bien ayudamos para que el otro surja, que el otro sea grande. amén. Entonces hacemos Mayores cosas que nosotros tienen que hacer. Entonces servimos como de peldaño, como dijo el bendecido Miguel en la mañana. Servimos de peldaño al que viene, para que ese ser haga mayores cosas, no que sea mayor que nosotros, sino que haga mayores cosas. Eso es humildad. Isaías capítulo 42, versículo 6. Estamos hablando del llamado de la amada del Señor. Que ahora este año de venidero comience el ministerio con más pasión y con más obediencia, con más perseverancia y con más fe. Amén. Ya la que da Dios. Todo esto lo da Dios. Tenemos que estar presentes. Isaías capítulo 42, versículo 6. Esto es para con todo. Dice, yo Dios te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Lo recibo. Por luz de las naciones. Lo recibo. Somos luz de las naciones. Dice, llamado en justicia. Te he llamado en justicia. Dios es un